El trastorno obsesivo compulsivo es un padecimiento psiquiátrico donde va a haber obsesiones y compulsiones. Para el trastorno obsesivo compulsivo tiene que haber la presencia de obsesiones, compulsiones o ambas. Las obsesiones las vamos a definir como pensamientos o imágenes intrusivas en nuestra cabecita que no podemos ignorar. Entonces, estos pensamientos, impulsos o imágenes son recurrentes, o sea, los vamos a tener un montón de tiempo y persistentes. Y en algún momento durante este trastorno pueden ser intrusivas, o sea, que en nuestra cabeza entren y que no las podemos sacar, o sea, todo el tiempo estamos pensando en esto. Salud, turismo, cultura, deporte, educación. Eso y más es lo que somos. ¿Y quiénes somos? ¡Ya oíste! El programa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Hola, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Ya Oíste. Soy Claudia Mejía, me acompaña la doctora Elia Espinosa de Ávila, psiquiatra. Hoy nos va a hablar de TOC, de este trastorno que muchos confundimos a veces con ciertas cosas como manías o costumbres que tenemos, y creo que no es así, entonces ella nos va a aclarar todas estas dudas. ¿Cómo estás? Hola, buen día, ¿todo bien? ¿Tú cómo estás? Aquí, Perfecto. Emocionada por saber, porque sabes que a mí me dicen mucho que tengo una manía. Yo digo que es manía con la limpieza y que todo esté no en orden, sino que tengo miedo a agarrar cosas que otras personas agarraron y así. Dicen que estoy loca por allá atrás en cabina. Entonces quiero partir de ahí. Quiero saber qué es este trastorno. El trastorno obsesivo compulsivo es un padecimiento psiquiátrico donde va a haber obsesiones y compulsiones. Me gusta... Bueno, ahorita si quieres como leemos como los criterios diagnósticos, pero que existan tal cual los criterios diagnósticos no quiere decir que haya diferencias. Por ejemplo, para ser diagnóstico tendrías que tener obsesiones y compulsiones. En tu caso, la obsesión sería pensar que algo tiene gérmenes y no poder tocar las cosas porque te vas a enfermar o tiene bichos o está sucio o guácala, lo tocó mi compañero. Y la compulsión sería limpiar todo el tiempo o usar gel o lavarte las manos 25 veces al día o escoriar tu pielecita de las manos porque te lavaste tantas veces las manos, pero la compulsión responde a esta obsesión, tranquiliza este pensamiento en el que tú crees que va a suceder algo si no haces este acto, algo malo pues. Amigo, sí tengo este trastorno, apenas me doy cuenta. Dices que es de la compulsión llega a la obsesión. Esto es lo que te decía de los criterios diagnósticos, si quieres ahorita te los doy, porque justamente puede existir el trastorno obsesivo compulsivo solo con obsesiones y esto se puede dar como en un 20% de los casos. Y es bien difícil o casi que no existe que esté hecho solo de compulsiones, porque la compulsión siempre viene seguida de sí viene después de este pensamiento que me crea conflicto y que entonces yo necesito solucionarlo, pero sí puede ser solo con obsesiones. Entonces te digo los criterios diagnósticos. Entonces para el trastorno obsesivo compulsivo tiene que haber la presencia de obsesiones, compulsiones o ambas, lo que te decía hace ratito. O sea, puede ser solo obsesiones o compulsiones y en general las dos. Las obsesiones las vamos a definir como pensamientos o imágenes intrusivas en nuestra cabecita que no podemos ignorar. Entonces, estos pensamientos, impulsos o imágenes son recurrentes, o sea, los vamos a tener un montón de tiempo y persistentes. Y en algún momento durante este trastorno pueden ser intrusivas, o sea, que en nuestra cabeza entren y que no las podemos sacar, o sea, todo el tiempo estamos pensando en esto y todo el tiempo estamos pensando o la otra necesitamos hacer algo, que es la compulsión, para acabar con este pensamiento que mejora un poquito, pero que después viene con culpa. Entonces estos pensamientos intrusivos en la mayoría de los pacientes van a causar ansiedad, esa es la primera parte. Y en el segundo, la otra parte de esa obsesión es que intentamos suprimir ese pensamiento, o sea, porque lo tengo intrusivamente todo el tiempo en la cabecita y entonces intento
intento pararlo. Eso es una obsesión. El pensamiento intrusivo o una imagen intrusiva, y el intentar detenerlo, el intentar ignorar o suprimir es la otra parte de esta definición de la obsesión. Esa es la parte del pensamiento, y entonces la compulsión la vamos a definir aquí en el DSM-5 por un comportamiento o un acto mental para mejorar esa obsesión, y el comportamiento puede ser lavarse las manos o regresarse a ver si cerraste la puerta o si cerraste la llave del gas o si todo esto, ¿no? Eso es en la forma física de la compulsión, y en la parte mental es como decir rezar, por ejemplo, o contar hasta cierto número, porque si no cuento hacia tal número, entonces va a pasar algo malo, ¿no? Entonces esa es la compulsión. Oye, yo no me había dado cuenta, pero ahora que dices que siempre traemos estos pensamientos a todas horas del día o la mayor parte del día, te causa un problema en tu rutina diaria. Justamente ese es uno de los puntos del diagnóstico. Todos los padecimientos mentales o psiquiátricos, o la mayoría, tienen este punto de que deteriora tu funcionamiento, ya sea social, laboral, familiar, lo que sea. Entonces ponle tú que piensas, en tu caso, que vas a estar infestada de bichos, ¿no? Y entonces te tienes que bañar 3 veces. Ponle que sean solo 3 veces. Hemos tenido pacientes que tardan hasta 4 horas bañándose, y pues eso no puedes llegar al trabajo, ¿no? O te levantas bien temprano porque necesitas tallarte así todo exactamente, porque así tiene que ser, y pues eso te impide llegar al trabajo. O ya llegaste al trabajo y sigues pensando que no te tallaste bien atrás de la oreja, ponle, y entonces esa sensación de angustia incluso puede hacer que los pacientes se regresen a su casa y se vuelvan a bañar, ¿no? O que ni siquiera salgan de su casa porque sienten que se van a llenar de bichos, o que se van a enfermar, o que tienen gérmenes que no sé qué hacen en su cuerpo o en su cabeza, y esto genera disfunción. Pero hay niveles, supongo. Cuando pasaron el trastorno obsesivo compulsivo del DSM-4 al 5, que el DSM es como un manual diagnóstico, antes estaba en el apartado de ansiedad y ahora está en el apartado de obsesiones, le pusieron un especificador, no es como niveles, pero es un especificador donde hay personas que lo tienen introspección. La introspección es que yo sé si lo que estoy haciendo no es como muy normal o muy correcto, o la palabra que le quieras poner. Entonces yo más o menos me doy cuenta que esto no está bien, me doy cuenta que no está bien, y no me doy cuenta que no está bien. Entonces hay estos especificadores que son la introspección buena o aceptable, la introspección cuando es poca introspección, y la última parte que es la delirante. A mí me causaba mucho tema, mucha duda cuando estaba en la residencia, porque tendrían que ser cosas lógicas, o sea, no podrían salirse a pensar algo psicótico. Por ejemplo, pensar que si yo no cuento del 1 al 3 cuando cierro la puerta, algo muy malo va a pasar, como que se acabe el mundo. Eso parecería psicótico, ¿no? Entonces a mí me causaba mucho conflicto el pensar cuál era la diferencia entre algo parecido a la esquizofrenia o un trastorno delirante o un TOC. Y entonces justamente en este punto, en el DSM-5, cuando lo pasan al punto de los obsesivos, ponen esta especificación de con ideas delirantes o con pensamiento delirante. Entonces ese sería uno de los más intensos, o de los grados que me preguntabas. Entonces el primero sería el que tiene introspección buena o aceptable, donde piensas, creo que podría ser tu caso, donde sí voy a tocar la mesa, pero no pasa mucho. Sí me siento incómoda, o cuando me saludaste con la mano, ¿no? Sí. No sé si te fuiste a lavar la mano. Pero fíjate que porque ya lo he estado trabajando. Ok. Pero, por ejemplo, ahorita estamos aquí, mi celular está aquí en la mesa. Yo en cuanto subo a mi lugar, desinfecto mi celular, desinfecto mis cosas, me voy a lavar las manos y ya me siento bien. O sea, hasta los brazos me lavo y ya me siento bien. O sea, esta parte que tú decías de la compulsión a la obsesión es como un engaño a esta mentalidad de, ya no pasó nada, pero sí pasa, ¿no? Entonces, cuando yo te saludé, yo sentí, o sea, pero no fue como una cuestión, no me quise ver maleducada,
Pero entonces, precisamente ese es el pensamiento que yo tengo, ¿sabes? Pero ya lo controlo. Pero entonces estaría en esta parte de buena introspección, que te das cuenta que seguramente no va a pasar nada y que tal vez si no te lavas las manos exactamente después de saludarme no va a pasar nada por convención social, cuando habría una persona que tal vez no me daría la mano porque sentiría que yo tengo bichos en la mano, y sí, porque me rasqué la nariz. No. Ay, ya, me voy a ir a lavar las manos, permiso. No es cierto. Pero lo que la convención social te permite seguir funcionando, y trabajas aquí, trabajas con gente y sales de tu casa y lo haces todo bien, ¿no? Entonces hay gente que se tarda en salir de su casa, hay gente que tal vez no quisiera hablar con otras personas, que si quiere quedar a trabajar en home office. Después de la pandemia, alguien me preguntaba, no me acuerdo quién era, me decía, qué padre, después de la pandemia las personas estas obsesivas de la limpieza les fue bien, ¿no? Y yo, pues no creo. No, de hecho no. Porque entonces ahora sí tienes algo más lógico, que sí tenía consecuencias incluso fatales, donde si no te lavabas las manos, si no te usabas cubrebocas y tenías estos hábitos medio chuecos ahí, entonces sí había consecuencias. Entonces creo que a los pacientes con TOC sí se les reavivó con TOC del tipo de limpieza, porque hay de limpieza, hay variables, o sea, puede ser de limpieza, de comprobación, de ideas sexuales también puede haber. Yo tenía una paciente, bueno, todavía la tengo, súper jovencita, tenía como, cuando la conocí, como unos 19 años, y entonces ella tenía imágenes mentales intrusivas de cosas sexuales, incluso con niños que eran muy egodistónicas, muy egodistónico es como que te hacen sentir mal, de que algo podía suceder, y le daba mucha vergüenza decirlo porque eran imágenes sexuales con niños, ¿no? Y obviamente suena feo, pero eso no quiere decir que ella sea pedófila o que fuera a hacer algo de esto, pero le causaba mucho disconfort. Entonces eso también es una idea obsesiva, no solo existen las de la limpieza, o incluso hay pacientes que tienen ideas religiosas obsesivas, que no sé, por ejemplo, que Dios me está escuchando, y puede no ser no puede ser delirante, pero Dios me está escuchando y no puedo decir una grosería porque me va a ir mal. Entonces la compulsión tal vez en este paciente, que fue otro, sería rezar 3 Aves Marías y 2 Padres Nuestros, y con eso se sentía mejor, y eso hacía que el pensamiento se fuera un rato, pero sucedía varias veces en el día. ¿Ya nos sigues en nuestras redes sociales oficiales? ¿No? ¿Qué esperas? Búscanos como ISTEMX y síguenos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. No te vayas, que esto aún continúa. La relación, convivir en sociedad, este tipo de personas, digo, yo me incluyo, pero digo, ya la gente me conoce, ¿no? Pero por ejemplo, esta persona que reza, o las personas que tienen este TOC de pensamientos sexuales, digo, ha de ser muy difícil convivir con la Suelen no gente. convivir con la gente. Sí, ella, aparte de tener estos síntomas de TOC, tenía fobia social, entonces no salía de su casa, ni a sus familiares se los decía. Su mamá nunca lo supo hasta la fecha, ni su hermana, nadie excepto la psicóloga y yo, y ha mejorado un montón con psicoterapia y con medicamentos, pero es muy complicado. Había otro paciente de temas extraños tal vez, no podía ver sus genitales, o sea, si veía sus genitales para hacer pipí o para bañarse o algo, tenía que contar 1, 2, 3, ya te vi, como 4 veces. Entonces 1, 2, 3, ya te vi, 1, 2, 3, ya te vi, 1, 2, 3, ya te vi, 1, 2, 3, ya te vi. Y entonces estos rituales también podrían suceder, hacen que ellos, pues estas compulsiones hacen que se tranquilicen. Lo que te decía son compulsiones físicas de lavarse, que era esto que platicamos al principio, pero también verbalizaciones como rezos o contar o echarse un Padre Nuestro o no lo sé, algún mantra que haga que como que se bloquee o se neutralice ese pensamiento, pero entonces disfuncionan un montón. ¿Pueden caer en la categoría de enfermedades mentales? Claro. ¿Sí? Sí. De hecho, el trastorno obsesivo compulsivo, es un diagnóstico psiquiátrico y necesita atención por parte de psiquiatría y necesita medicamentos en la gran parte de los pacientes. ¿Cómo hacer antes de llegar al tratamiento? ¿Cómo uno se da cuenta que tiene
este tipo de trastorno o que tiene un trastorno? Digo, no te das cuenta hasta que vas con el psiquiatra. ¿Sí? O sea, en psiquiatría difícilmente los pacientes llegan a tiempo. O sea, en enfermedades como la depresión y así se ha visto que tardan 10 años en llegar al psiquiatra. Entonces, con este tipo de padecimientos es también similar porque los pacientes aguantan un montón o no expresan lo que sienten por temor a ser juzgados. Imagínate lo que te decía de esta chica que contaba que tenía imágenes sexuales, ¿no? Entonces, ¿a quién se lo cuentas y que te acepte y que te diga, no, pues necesitamos tratamiento, ¿no? Más bien te juzgarían. El TOC normalmente empieza como los síntomas como a los 19, 20 años. Empiezan más rápido con los síntomas los hombres que las mujeres, pero también hay niños que pueden desarrollar síntomas desde pequeños. Rascándole un poquito a esta paciente, ya me acordé que la vi como de 19 años. Ella cuando era chiquita ya tenía síntomas. Entonces, entre más pequeño en edad seas, cuando aparecen los síntomas son más intensos y pueden asociarse a otros padecimientos mentales o psiquiátricos. Entonces, pues nos hacen sentir mal, empezamos a disfuncionar. Estos están más intensos, ¿no? Los de que tengas imágenes mentales también me ha pasado con pacientes de choques. Vas en la carretera y vas pensando que vas a chocar o vas pensando que va a haber un accidente fatal cuando la probabilidad de que suceda es casi cero, ¿no? No, casi cero, pero es muy baja. Pero en tu cabeza estas imágenes intrusivas existen y te causan tal ansiedad o tal disconfort que necesitas tener una conducta, ¿no? Y la conducta podría ser lo que dijimos, contar o no salir en el carro o ponerte el cinturón 2 veces, porque si no lo pones 2 veces, entonces seguramente algo malo va a pasar. Y entonces esta como explicación un poco ilógica es lo que le da completo al diagnóstico de TOC. La causa es idiopática, o sea, no se sabe. No sabemos, o sea, se ha visto que puede haber un poco de heredabilidad en esto. O sea, si tenemos familiares de primer grado que tienen síntomas obsesivos, pues obviamente va a ser más frecuente que suceda en nosotros. Entonces ahí se ve como un poquito en que la parte genética tiene sentido y está asociada, pero exactamente así el gen 321 de la serotonina está alterado, no sabemos exactamente. También otra que se tiene es el de la conducta, el cómo fuimos educados. Si fuimos educados en un ambiente muy rígido o muy religioso o muy perfeccionista, también pon tú que en tu casa si no limpiabas tu cama y barrías abajo de tu cama y la tendías y todo, te daban una tunda, ¿no? Y entonces ahora para todo eres súper obsesiva tal vez de los pensamientos donde todo tiene que estar limpio y si no está limpio pues entonces tengo la compulsión de limpiar con tus toallitas estas de cloro todo, lavarte las manos hasta las axilas, no lo sé, pero que generan que mejores un poco de este pensamiento. ¿Algún trauma que también pueda llevar a...? Dice algo la literatura sobre que en eventos estresantes, el que sea, el embarazo, un asalto, que tus papás se divorcien, un evento estresante puede hacer que se desencadene la sintomatología. Pero esto también depende mucho. Últimamente se ha estudiado, bueno, no últimamente, es como de los 70s o tal vez un poquito más allá, algo que se llama el eje psiconeuroinmunoendocrino, que tiene que ver cómo los factores estresantes, de repente sucede algo, un factor estresante el que quieras, y desencadena síntomas, ya sean inmunológicos, endocrinológicos, psicológicos o psiquiátricos, y entonces se ha visto que también después de un evento estresante, el que tú le quieras llamar, puede aumentar o puede iniciar la patología. Hablamos de compulsión y de la obsesión. ¿Qué hay de diferencia en los llamados tics o las manías o estas cosas? O sea, ¿cómo diferenciar? ¿Cómo decir, ok, sí lo tengo? Por ejemplo, yo, ¿no? Que te digo, porque me he percatado y la gente me ha dicho, ¿no? Es muy difícil para mí, como por ejemplo en casa, convivir con gente, si es que vivo con 2 personas, la limpieza, ¿no? ¿Cómo separar que es una manía que tienes a un trastorno? Ahí también mucho se confunde con el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad o trastorno nancástico de la personalidad. Un nombre muy rimbombante, pero son personas perfeccionistas, súper pulcras, súper puntuales, cuadraditas. Y entonces yo doy clases en la UNAM también y muchas veces mis alumnos lo confunden un montón. Justamente el trastorno obsesivo
de la personalidad con el trastorno obsesivo compulsivo. Parecen un montón los nombres, ¿no? Solo que uno de la personalidad y el otro. Entonces el obsesivo compulsivo es obsesiones, compulsiones, y el de la personalidad es lo que te decía, tratar de tener control sobre todo. Y aquí viene una diferencia, porque este es mucho más frecuente, el obsesivo de la personalidad, que el trastorno obsesivo compulsivo. Entonces son personas que te decía que siguen las reglas al pie de la letra, que se les imposibilita delegar, que son muy perfeccionistas, que son bien puntuales, que todo lo quieren exacto como ellos quieren, y si no, pues les da angustia. Pero se parece como al de la limpieza, pero va junto con un montón de síntomas. O por ejemplo, los tics. Los tics son vocalizaciones, o sea, sonidos o movimientos involuntarios completamente, sin ritmo, sin un detonante en específico. O sea, para los tics no hay pensamientos. O sea, se te levantas la ceja o vocalizas como los de la Tourette, pero no vienen con todo este bagaje de los pensamientos. Ahí se parece otro a lo que me decías que yo te decía del anancástico de la personalidad, por ejemplo, la simetría, ¿no? O sea, yo necesito que esta agua esté así, viéndome la M en dirección a mi nariz. Si la M no está en mi nariz, entonces necesito hacer algo porque si no estoy tranquila. Entonces, esto sí se parece más a TOC, pero el de la personalidad podría ser con cómo acomodar las cosas, cómo tenerlo en su sitio, que no se las agarren, que no se las toquen. Y otra cosa, de las manías, me decías, ¿no? Ese es algo muy ambiguo, porque las manías podrían ser morderte las uñas, meterte el cabello a la boca, jugar con tu cabello, no lo sé. Pero estos rituales o cosas podrían ser de un montón de trastornos o incluso de ningún trastorno. Por ejemplo, en el TDA, de los adultos, cuando nunca lo diagnosticaron y de repente tú tienes que hacer cosas para que no se te olviden las llaves, ¿no? Entonces tú todos los días dejas las llaves en un lugar, pero no porque te cueste trabajo que te las muevan a que no estén simétricas, o no porque si no dejas las llaves ahí va a caer un meteorito, tampoco, sino porque si no las dejas ahí se te van a olvidar y no vas a entrar a tu casa, ¿no? O no vas a poder salir, lo que sea. Entonces eso también sería un ritual, pero es completamente diferente al del TOC, ese uno. O los pacientes que tienen síntomas neurodegenerativos, que empiezan a darse cuenta que su atención o que la parte cognitiva ya no es muy buena, entonces empiezan a hacer las cosas en forma de ritual para que no dejen pasar ciertas cosas. Entonces eso también podría ser un ritual o una manía, si tú le quieres llamar de esa forma, pero no tiene que ver con TOC o cualquier otra, o sea, no por degeneración cognitiva, ni por TDA, ni por nada más, sino porque así te gustan las cosas, y eso no hace que disfunciones, eso no hace que no vayas a trabajar, o eso no hace que te tardes 3 horas arreglándote. ¡Hey tú! No te muevas, esto aún no termina. Y si te perdiste algún programa, puedes escucharlo en tu streaming favorito. Estamos como Ya Oíste. Ay, qué difíciles somos los seres humanos. Yo digo que las relaciones personales son bien complejas, pero yo creo que cuando tienes este tipo de trastornos, la relación contigo mismo ha de ser aún más complejo, ¿no? Sí. Porque, digo, yo lo veo en mi caso, hay veces que hasta yo me desespero. Conmigo misma. Sí, demasiado, ¿no? Digo, ya, por favor. Pero es algo que bueno, ahorita me di cuenta que tengo que tratar, ¿no? Como Justo. dices, con esta entrevista me doy cuenta que quizás lo tenga. Sí, necesitaríamos una valoración completa. Incluso hay escalas clinimétricas donde la más frecuente o la que más se usa es una que se llama de Yale Brown, que es como ciertos puntos, y nunca son para diagnosticar, porque me preguntabas hace rato cómo hacemos el diagnóstico. Pues es clínico totalmente, o sea, no hay una prueba en sangre que me diga tengo abajo la serotonina y arriba la dopamina, tengo TOC, no. O una resonancia magnética funcional donde le vean que está pintando en el cíngulo anterior o no sé dónde, no va a ser el diagnóstico, todo es clínico, todo es con los síntomas, y esta clinimetría probablemente nos puede ayudar como a ver los síntomas al principio y los síntomas después del tratamiento. Entonces puntuamos bien alto al principio, y ya después de tratamiento farmacológico y o psicoterapéutico, pues entonces vamos a disminuir en esta escala la puntuación. A eso iba. Después de que se diagnostica, ¿cuál es el paso a seguir?
ya no venir a trabajar. No es cierto. No, dame una incapacidad permanente. No. Oye, pero llegan casos, ¿no? O sea, puede haber casos como la chica que me comentabas que no sale de su casa. O sea, quizá trabaje desde casa. Tampoco. Bueno, la situación, ¿no? Sí. Pero puede que trabajen desde casa porque no salen de casa, tengan que meter una licencia. No sé, digo, puede haber casos. Hay un montón de casos. O sea, hay casos leves, lo que me decías al principio, y hay casos pues más graves como el de esta chica. El que sigue después, pues ya te sentiste mal, ya le dijiste a alguien de confianza, ya te ayudó a que fueras al psicólogo o al psiquiatra, porque incluso los psicólogos pueden darse cuenta, ¿no? Incluso datos leves de trastorno obsesivo compulsivo pueden mejorar con psicoterapia. La mejor que ha funcionado es la psicoterapia cognitivo-conductual, y si no mejoramos del todo, o sea, podemos mejorar tal vez las compulsiones, pero estas obsesiones y estos pensamientos intrusivos siguen siendo egodistónicos, o siguen siendo molestos, o sigues sintiéndote con mucha ansiedad, entonces pues ya puedes acudir al psiquiatra y el psiquiatra valorará cuál va a ser tu tratamiento. Lo que me preguntabas de dónde venía el padecimiento, hace mucho tiempo se pensaba que solo era psicológico. En algún momento les dieron desmipramina, que es un antidepresivo tricíclico, entonces mejoraron los pacientes un montón, ¿no? Entonces si les das un medicamento, agua pasa por mi casa que hay una parte neurobiológica que está afectada. Entonces no sabemos exactamente cómo, pero los ISRS, los ISRS son antidepresivos, se llaman inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, que son como los medicamentos que se usan actualmente, y el estándar de oro pues es la desmipramina, pero como tiene unos efectos adversos que no son muy cómodos, se prefieren los ISRS, y entonces con ISRS, que es el antidepresivo, más la psicoterapia, los pacientes suelen mejorar, aunque hay muchos casos donde la funcionalidad no va a mejorar mucho, ¿no? Entonces hay casos donde se tiene que hacer más allá por los pacientes, y cosas que se han hecho, psicocirugía, que no está todavía regulada por la FDA, pero se ha hecho, se hace capsuletomía anterior, creo, y no me acuerdo qué otra cosa hacen en la parte de la psicocirugía, o también estimulación magnética profunda, que esta sí está aceptada por la FDA, o que todavía no se ve si sí o no ayuda mucho la estimulación magnética transcraneal, pero esta se deja para casos pues refractarios, ¿no? Entonces incluso después de la psicocirugía, yo me acuerdo mucho de una paciente del 20 de noviembre que estaba cuando yo era residente y ahora es mi paciente como adscrita. Se le realizó una singulectomía. ¿Qué es una singulectomía? Le hacen como una ablación adentro de su cerebrito y mejoró un poquito o un rato, pero persiste con la sintomatología. Entonces ella tiene síntomas, ¿cómo se llaman? Obsesivos. Las compulsiones ya no tanto, mejoraron, pero lo sigue teniendo y sigue teniendo mucha ansiedad. Entonces pasó por todos los medicamentos ISRS a dosis altas, me parece que a ella también le pusieron terapia electroconvulsiva y al final llegó a psicocirugía. Aún con psicocirugía, la pobre sigue con síntomas. Entonces, más o menos la sobrellevamos con los ISRS y con psicoterapia y está mucho más tranquila, pero no es una persona como tú no, como el general, que no es algo que sufre todo el tiempo. No es una persona que sufre todo el tiempo porque sigue teniendo pensamientos obsesivos. No es lo más frecuente, pero sí una gran cantidad de pacientes no terminan por regresar a una vida completamente normal. Es decir, yo te iba a preguntar, ¿has tenido algún caso de éxito, así tal cual de éxito, que digas, estabas así súper en el piso, en el suelo, con los síntomas y todo, y ahorita ya estás acá? Pues yo creo que la mayoría, incluso esta niña que te digo de los pensamientos intrusivos sexuales, es que ella tenía muchas cosas, aparte del TOC, tenía ansiedad, trastorno de pánico, depresión y fobia social. Entonces, si su funcionalidad era que necesitaba salir con alguien todo el tiempo, no podía ver a los ojos a la gente, para ella fue un súper logro llegar conmigo, hacer una cita, me habló por teléfono, me canceló así casi al principio y ya después me dijo, no es cierto, sí voy, ya estoy aquí afuera. Sí, ella tenía una funcionalidad del 30% que no salía
sola, estaba todo el tiempo en su casa, dormía todo el tiempo. Ahorita hasta un antro se fue. Entonces, ¡qué padre! sí, ya pide sus cosas en la tienda, ya sale sola, puede tomar el transporte. Ella tiene muchos diagnósticos, pero al final uno de ellos era TOC, y parte del por qué no salía es que si veía niños, en su cabeza se le venían imágenes feas, ¿no? Y entonces ya puede salir, ya puede ver niños, no les habla, eso sí, pero ha mejorado. Con psicoterapia, porque no digo que los medicamentos lo hacen todo, eso no sucede, con psicoterapia más el tratamiento farmacológico. ¿Has tenido pacientes que han declinado con la terapia? Ah, claro. Sí, así todo el tiempo. Ya no funciona esto. Sí, porque mucho del tratamiento, yo hasta le pondría el 60%, es una cosa personal y de cambio. Porque el medicamento, si bien te va a mejorar por dentro, biológicamente, o va a arreglar los neurotransmisores que anden chuecos por ahí, pues hay otra parte del comportamiento que necesitamos modificar. Entonces, muchos pacientes este cambio lo sienten muy grueso, muy grotesco, muy molesto, egodistónico, y entonces lo más sencillo es no seguirlo. Y se quedan con lo que ya conocen, que es el sentirse mal y el tener estas obsesiones y estas compulsiones y el pensamiento o sentirse mal. Cada vez que me rasco la nariz pienso que me estás viendo, que no vas a dar la mano. No, ya me están viendo feo allá atrás, no es cierto, también. No. Tengo rinitis. Pero es más fácil regresar a algo malo conocido que algo bueno por conocer, ¿sabes? Que sabes por ahí que con la psicoterapia te va a ir mucho mejor, pero es tanto cambio, y que realmente, o sea, los que han ido a psicoterapia es egodistónico, es molesto al principio el cambio, porque estás acostumbrado a funcionar de cierta forma. Entonces ya cuando vas a otro nivel de funcionamiento suele ser como, pues, molesto, incómodo, y entonces muchos pacientes prefieren dejarlo. Esta niña, que a mi paciente estrella, aparte me cae re bien, a la psicoterapeuta yo creo que tiene 3 meses sin ella, y cada vez que la veo, ya regresaste, no, pero ya voy, pero es que estoy bien. De su funcionalidad previa ahorita, pues sí está mejor, pero no estamos al 100%, no es cierto, ya iba a trabajar, ya iba a ser bartender, quién sabe por qué escogió eso, pero no la he visto, pero siempre hace falta la psicoterapia. Y hablando de esta como red de apoyo entre psicoterapia y medicamentos, yo siento mucho, y hablo por mi caso, ¿no? Por mi experiencia, el apoyo familiar o de la gente que te rodea, que te quiere, creo que es muy importante, porque yo lo veo en casa. Mi hermano se enoja mucho conmigo por todas estas cosas que tengo, mi mamá también, entonces yo no sabía que era un trastorno, ¿no? Entonces yo así como que pues entraba también a la pelea. Ah, claro, pues lávate las manos. Sí, cañón, o sea, llegaba mi hermano. Mugre abajo de la uña. Sí, llegaba mi hermano y directo a la cocina, digo, también es algo de él, ¿no? Pero yo me sentía muy mal, ¿no? Veía eso y me sentía horrible, no podía, me daba ansiedad, me daba ganas hasta de llorar, y le decía, lávate las manos. Entonces era la pelea. A lo que voy con esto es que, ¿qué les dirías tú a los familiares o a las personas? Es que es muy complicado, porque sí es como sean pacientes pero también vivirlo del otro lado es muy difícil, porque si esa persona... Hay películas sobre esto. Ahorita no me acuerdo exactamente de ninguna, pero me acuerdo que había una película donde la persona no podía salir de su casa porque pensaba que casi algo iba a suceder maléfico si salía, y entonces justamente esto, perdía a su pareja, perdía a sus hijos, no me acuerdo cómo se llama, pero si me acuerdo te lo digo, y sí. O sea, es como una balanza, hay que entenderlos, pero también uno como paciente debe como poner de su parte, como en todos los padecimientos. Entonces, pero justamente en los padecimientos psiquiátricos es un poco más complicado porque no se ve. Eres como, eres una, no sé qué palabra usan contigo, exagerada. Eres loca, maníaca. Ajá, tocosa, la palabra tocosa también existe. Pero después de esto, entonces, sí, obviamente se necesita el apoyo, pero también suele ser difícil para los familiares. Entonces, me acuerdo yo cuando estaba en el servicio social, la doctora con la que yo estaba tenía todo así acomodado. Entonces a veces no iba, pero ella era una monada, súper tranquila. Entonces a veces ella no iba y me ponían a dar su consulta. Y pues yo un desastre total y lo movía por todos lados. Y cuando llegaba se veía no
molesta, pero sí como estresada, como las recetas van aquí, mi florecita está 3 grados girada a la izquierda, entonces necesitaba la compulsión de acomodar las cosas para llevarlo su día tranquilo, ¿no? Pero eso era conmigo. Yo no sé si en su casa se enojaba si el tapete de la entrada estaba un poquito chueco, o si el papel del baño no terminaba, no estaba como solo un cuadrito y había 2, no lo sé. Entonces sí es complicado en los casos leves, pues. Incluso en los casos leves es complicado. Imagínate un caso donde no quieras salir en el carro porque piensas que vas a chocar, o no quieres subirte al transporte público porque está lleno de bichos, ¿no? Entonces, sí suele ser difícil para ambas partes. Por ejemplo, la gente que nos está escuchando ahorita y que se identifica, no sé, con algunos síntomas o como lo que hemos estado hablando, ¿qué les dirías? Digo, que vayan con el psiquiatra. Lo más pronto posible, ¿no? Sí, porque se la pasan mal. O sea, ni siquiera es como porque te llevas mal con tu esposo o porque te peleas con tu hermano. No, o sea, porque realmente esos pensamientos intrusivos son asfixiantes, son ansiogénicos, son feos. Entonces, el bienestar o la salud incluye a la salud mental, ¿no? Y era lo que te decía hace rato. Como no se ven los padecimientos psiquiátricos, son más difíciles de que la gente sea empática. Entonces, tú puedes sobrevivir así tanto tiempo y sintiéndote mal y viniendo a trabajar con ansiedad porque te van a dar la mano, ¿no? Pero entonces sí necesitas ayuda. Que vayan. Yo creo que es más fácil en México llegar con un psicólogo primero y ya después ser canalizado con el psiquiatra. Pero si se puede ir de primera instancia con el psiquiatra, valdría la pena, y entonces ya regresarse con el psicólogo si los síntomas no están tan intensos, por ejemplo, ¿no? Y creo que es bien importante, así como decimos a veces de la depresión, que no estás sola o solo, también en esto, o sea, no es que estés, como me dicen a mí, loca maníaca, ¿no? Sí tienes un problema, o sea, si nos estás escuchando y te identificas, sí tienes un problema, pero es tratable. Sí, y es bastante tratable. Controlable, sí. Y al final justamente este estigma en México y en muchas partes del mundo del padecimiento psiquiátrico. Probablemente ahorita nos da risa loquito o maníaco o lo que sea, pero si lo tomas de la mala manera, como un insulto, ¿no? Como un insulto o como que no eres capaz o como lo que fuera, entonces eso tampoco mejora mucho que los pacientes lleguen a la consulta. O sea, ¿cómo voy a ir con el psiquiatra, no? A mí muchas veces me han dicho, como tenía miedo, así me esperaba una persona más grande y yo, no, pues aquí estoy. Hola. Pero, hola, soy Elia. Pero está muy estigmatizado y entonces es que yo no quería venir porque pensé que aquí es cuando ya estás muy mal y cuando tú ya estás fuera de tu mente y todo. Y no, o sea, es hacerlos ver y que ustedes sepan que, pues que no, así como cuidas tus ojitos o cuidas tu cabello o cuidas tu páncreas o lo que sea, pues también la salud mental se cuida de la misma manera y no tiene nada de malo. Así como hay especialistas de la dieta o hay especialistas hasta en hacer ejercicio y lo que sea, pues también hay especialistas en psiquiatría que te ayudan a llevar una vida saludable mental, ¿no? ¿Y por qué no hacerlo, no? Digo, no pierdes nada ir con un psicólogo de primera instancia, digo, a tu clínica, puedes ir a la consulta, que te canalicen con un psicólogo y ya. No pierdes, sin embargo, creo que ganas más. Completamente. Entonces, creo que esta entrevista fue más una terapia para mí, una consulta para mí. Nos vemos en el 8º piso. Sí. Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Ok, yo sí voy. Pero estoy muy contenta de que me hayas acompañado, de que hayamos hablado de este tema tan interesante, porque para mí es interesante y digo, quien nos está escuchando, espero que también. Doctora Elia, muchas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme, buen día. Bye. Y a ti que nos escuchas, gracias por escuchar y quedarte hasta el final. Yo soy Claudia Mejía y nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Este programa es realizado gracias a la colaboración de Claudia Mejía, Antonio Tapia en la producción, Cristian Ortiz y Ámbar Mora en la producción ejecutiva. En comunicación social, Alma Rosa Rivera. En la dirección general del ISSSTE, Dr. Pedro Centeno. Salud, turismo, cultura, Deporte, educación. Eso y más es lo que somos. ¿Y quiénes somos? Ya oíste.